de la perspectiva de la participación, de la colaboración y de la transparencia. Tercer elemento, tercer tipo de capital, el capital cultural. Lo he puesto en medio de los 5 que voy a citar porque, como os podéis imaginar, para mí es el fundamental, porque básicamente nos podemos encontrar 2 elementos. Uno sería que se ha puesto de moda todo el tema del capital cultural y creativo. No puedes hablar de ningún desarrollo territorial si no citas a Richard Florida. Y Richard Florida nos dice, solo saldrán adelante esas sociedades donde tengan esas 3 T's, la tolerancia, el talento y la tecnología. Pero yo diría que a Richard Florida, por favor, léanlo, síganlo, pero no se lo crean. ¿Por qué? Porque Richard Florida, ¿qué dice? Richard Florida dice algo que es muy interesante. Esas sociedades se demuestran que son mucho más talentosas, que son mucho más creativas y que tienen mucho más desarrollo. Pero cuando él te hace el mapa mundial de dónde se distribuye ese tipo de territorios y hace una distribución que llama Skippy, ¿no? de como puntiaguda, como de cumbres, donde eso se desarrolla y no sale ninguna ciudad que no sea Tokio, costa este de Estados Unidos, costa oeste de Estados Unidos, la zona central de Berlín, en una gran zona central europea, alguna zona de Bangalore en la India, es decir, salen una serie de lugares. Claro, lo que dice Richard Florida es que ¿qué estamos haciendo en Buenos Aires, en Gijón o en Barcelona? Si queremos promocionar el talento creativo, nos hemos de trasladar a esas ciudades. Claro, y después yo viajo a Buenos Aires y cada vez que viajo a Buenos Aires mi alimentación creativa crece muchísimo. Y cuando viajo a Medellín también. Y estas ciudades no salen en el diagrama de Florida, ¿no? ¿Por qué? Porque son ciudades que han sabido apostar clarísimamente por esos elementos. Y esos elementos quiere decir que han apostado como que la cultura sea el motor del desarrollo. Ser el motor del desarrollo, ¿por qué? Porque sin cultura no hay desarrollo. Cada vez se explica más la desigualdad por la facilidad que tenga la gente no de acceder al tipo del capital humano importante, al capital medioambiental que saldrá más adelante o al capital financiero, sino por la dificultad que tenga la gente acceder a ese capital cultural, porque ese capital cultural empodera al territorio, ese capital cultural facilita que la gente pueda tener acceso a otros tipos de capitales. Tercer tipo de capital, capital técnico y medioambiental. Aquí realmente hemos de ver que cualquier consultoría en el campo de la cultura, en el campo de la cooperación, debe tener en cuenta lo que serían todos los elementos técnicos, infraestructura, energía, transportes. ¿Por qué? No hace mucho me encontraba en una reunión con Teixeira, con José Teixeira, y me decía, yo disfruto en las ciudades donde por la noche yo puedo pasear porque hay iluminación. Eso es la mejor política cultural, decía el profesor Teixeira, ¿no? Es decir, recuperar la calle como un espacio donde se puede compartir, donde se puede pasear, donde se puede estar, ¿de acuerdo? Bien, eso es importante, pero al mismo tiempo sin olvidar que la tecnología en estos momentos nos puede facilitar elementos de G2G, es decir, de gobierno con gobierno, comunicación de gobierno con gobierno, comunicación de gobierno con ciudadanos, comunicación de gobierno con organizaciones, comunicación de gobierno con empresas. Lo que comentaba ahora antes en la pregunta tiene que ver con esto. Es decir, no es tanto la discusión yo hago, tú haces, él hace, nosotros hacemos, vosotros hacéis, ellos hacen, sino que el tema es ver clarísimamente cómo podemos ocuparnos. Yo siempre recuerdo que en un proceso de cooperación entre dos países, en este caso Chile y Perú, me acuerdo que estábamos viendo la posibilidad de poder hacer viajes triangulares. Es decir, había dos proyectos de cooperación con dos financiaciones distintas y teníamos un viaje de Barcelona a Chile y otro de Barcelona a Perú. Y queríamos intentar conseguir un un Barcelona-Santiago, Santiago-Lima, Lima-Barcelona. Fue imposible. ¿Por qué? Porque el proyecto de Perú era financiación tipo de una organización y el proyecto 2 de esto, con lo cual teníamos que hacer Barcelona-Santiago, Santiago-Barcelona, Barcelona-Chile, Lima-Barcelona, ¿no? Esto, que es una anécdota, refleja muy bien que para qué queremos hablar de infraestructuras de grandes si la comunicación, que además en estos momentos es muy sencilla, nos cuesta tanto tirarla adelante. Quinto tipo de capital, el capital financiero. Estamos en un momento de crisis y parece ser que solo se puede conseguir, ¿se ve bien? Sí. Solo se puede conseguir pues subiendo impuestos, nuevos impuestos en determinados tipos de servicios,
reducción de niveles de gasto de capital, reducción de niveles de servicios, y todas las organizaciones están así. Pero en Barcelona en estos momentos no hace falta ir. Estamos viendo cómo mantengamos servicios abiertos, como no podemos reducir como debemos reducir un 15% el presupuesto, pero no podemos reducir el capítulo 1, seguimos abriendo ese centro, pero no tiene dinero para actividades. Bueno, es una forma de afrontar la crisis. Pero hay otros modelos que tienen que ver con la colaboración público-privado, tiene que ver con la capacidad de externalizar determinados servicios y básicamente no con la austeridad financiera o la precariedad financiera, ¿no? Tiene que ver con la rigurosidad financiera, que es un elemento absolutamente distinto. Ser precarios en el financiero no quiere decir, vamos a tener menos y por lo tanto habrá menos fugas. No, vamos a hacer mucho más con lo que ya hacemos, con lo que ya tenemos, ¿de acuerdo? En definitiva, estos 5 elementos, estos 5 capitales, ¿no? El social, el democrático, el cultural, el técnico y el financiero, nos llevan a la complejidad. Es decir, hablar de procesos de consultoría para cooperación es combinar esos 5 capitales, intentar tomar decisiones que cada decisión que vayamos tomando en cada una de ellas sea coherente con el resto y que además unas a otras se retroalimenten. El otro día estábamos en Chile, José Teixeira, que antes lo ponía, gracias a la Organización de Estados Iberoamericanos, trabajando José Teixeira de Brasil, Fabián Saltos de Ecuador y yo, en un seminario donde había como 3 niveles de concreción. José Teixeira, él hablaba del nivel de concreción más teórico de cómo entendía la política cultural. Fabián Saltos hablaba más de la acción de la política cultural desde un gobierno, y a mí me tocaba más hablar de herramientas que faciliten esa acción. Cuando llegamos a la tarde, cuando me tocó trabajar a mí, el tercero, había gente que decía, muy bien, lo de Teixeira lo olvidamos y ahora aplicamos estas herramientas. ¿No? Aplicar herramientas de consultoría tiene que ver con decisiones que tienen que ver con lo político, sin lugar a duda, pero que tienen que ver también con lo conceptual, con una forma de entender el desarrollo, con una forma de entender la cooperación. Claro, estas formas de entender la cooperación, en el fondo, ¿qué pasa? Cuando estamos hablando de cooperación, de consultoría para cooperación cultural, nos encontramos que nos hablan, vamos a intentar reducir costes. A mí me da la sensación que en estos momentos es difícil, ¿no? Porque en un sector como el cultural la intensidad de mano de obra es muy importante, por lo tanto reducir costes quiere decir en el fondo seguir trabajando pero sin capacidad para poder tener para actividades. Segundo elemento que nos dicen, pues mejorar la eficiencia. Yo creo que el sector cultural ha sido un sector bastante eficiente. ¿Por qué? No porque sean mejores que otros sectores, sino porque han tenido menos recursos que otros sectores. Y por tanto la eficiencia, como es la capacidad que yo tengo, que con unos recursos hacer bastante, ese sentido yo creo que sí que lo mantiene. Y la tercera tendría que ver con la transformación estratégica, buscar esa transformación. Y entonces, esta complejidad, para hacer esta transformación estratégica, nos salen términos de este tipo. Vamos a crear sinergias, vamos a hacer proyectos de acupuntura social, es decir, como no tenemos muchos recursos, nos inventamos algo que es la sinergia, que la sinergia funciona en algunos casos, pero no siempre. Nos inventamos esto de la acupuntura social, ¿no? Fijaros, vamos a hacer pequeñas intervenciones en pequeños lugares, que eso significará una mejora, como la acupuntura, en todo el territorio, ¿no? Bueno, pues yo acabaría esta primera intervención diciendo que yo no estoy de acuerdo en que esto sea la única solución. Esto es una solución de un apaño, pero necesitamos, para demostrar que la cooperación cultural sirve para empoderar un territorio, para tirar adelante un territorio, esta cooperación cultural necesita proyectos más ambiciosos. Geográficamente, multilaterales. Pensar cuántos proyectos multilaterales tenemos en cooperación cultural, muy pocos. Y además con más dotación económica. Yo recuerdo que cuando estaba trabajando en el sector educativo me encontraba proyectos multilaterales con mucha dotación económica para poder tirar adelante renovaciones de sistemas educativos. Funcionaron unos mal, otros bien, pero tenías herramientas suficientemente potentes como para poder tirar adelante. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de consultoría cultural estamos hablando a veces de hacer consultoría cultural para hacer un proyecto que es de un desarrollo de un determinado territorio donde, y si miráis algunas de lo que sería la parte de cooperación cultural, veréis el volumen de los proyectos. Son proyectos muy locales, muy poco vinculados a otros proyectos en red y además con unas dotaciones muy pequeñas. Por tanto, intentar cambiar procesos con esa poca dotación nos lleva a inventarnos términos como el tema de la acupuntura social.
En definitiva, muchas gracias por escucharme y solo acabo, ya que he empezado con una pequeña adivinanza, diciendo que el territorio A era California. Gracias.